En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, viernes de la octava de Pascua, el Evangelio es según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, fíjense ustedes qué frágil es la mente humana, no solo para pecar, pero en el caso de acá, para distraerse, ¿no? Y no reconocer a la persona con quien habían caminado tanto tiempo. 3 años en su vida pública, pasaron los acontecimientos de la pasión, y esta es la tercera vez que se presenta Jesús a los discípulos. Y no lo reconocieron, no se dan cuenta que es Jesús. ¿En qué está el pensamiento de aquellas personas? ¿En dónde tenían su pensamiento puesto los apóstoles? En las cosas materiales, inquietos por las cosas materiales. En otras palabras, si no reconocieron a Jesús, quiere decir de que las cosas materiales los ha alejado de toda la experiencia que tuvieron con Jesús. Pero tuvo experiencias muy fuertes. Tiene que recordar que hasta lo negó 3 veces. Además, ya es la tercera vez que les aparece. Lo que les pasa a los discípulos nos pasa también a nosotros.
las cosas de la vida, del mundo, las preocupaciones, ¿no? En lugar de acercarnos a Dios, como debería ser lo natural, nos aleja de Él. Es lo que quiere decir, no lo reconocían. O sea, ya no hacían presencia del Señor. Ya no se recordaban en esos momentos, ¿no?, de las dificultades que habían pasado, de los acontecimientos, todo lo que acababan de vivir, ¿no? Y están preocupados por la comida del pan. Se habían olvidado la experiencia de la multiplicación de los panes, ¿no? Se habían olvidado de los milagros que hizo Jesús. En lugar de estar preocupados por las cosas materiales e invocar al Señor para que los ayude, estaban desanimados. Se habían pasado toda la noche pescando y no habían podido sacar ni siquiera un solo pez, ¿no? Era bien dramática la situación, porque si no, ¿de qué iban a vivir? Además eran pescadores de profesión, por así decirlo, ¿no? Era su oficio de ellos. Y no sacar un solo pez era pues como una frustración. No sabemos pescar. En esa frustración, en esa situación problemática, Jesús se les presenta. ¿Por qué se les presenta Jesús? Porque quiere hacerles ver de que Él no nos abandona. Quien abandona es el hombre, pero no Jesús. Dios nunca abandona al hombre. Es el hombre que abandona a Jesús. Y cuando digo que es el hombre que abandona a Jesús, ese abandonar a Jesús involucra las normas que nos ha dado Jesús para peregrinar por este mundo. Nos olvidamos que el Señor ha venido a traernos la vida y la vida en abundancia, que nos ha traído un mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación incluye cómo debe de ser nuestra conducta, cómo debemos confiar en Dios, ¿no? Que Él no ha venido para castigar al hombre, para condenar al hombre, sino para que el hombre se salve. Para eso murió Jesús en la cruz. Murió por los pecados de toda la humanidad y al vencer a la muerte nos ha dado la posibilidad de una nueva vida. Pero esa nueva vida se da en la confianza de Dios. La situación de los pescadores es la que vivimos hoy día en el mundo, en nuestro país, en la comunidad internacional. Hay problemas, hay desacuerdos, pero ¿cómo los estamos resolviendo? Los estamos resolviendo de la manera que el hombre, de acuerdo a sus propios criterios e intereses, se está haciendo, o se está tomando en cuenta lo que Dios quiere para el hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere para el hombre en esta época que estamos viendo globalizada, que las comunicaciones son instantáneas, que la ciencia ha avanzado enormemente, y una ciencia que avanza enormemente, que en lugar de ponerse al servicio de la paz, de la cultura, de la integración de la gente, se ha puesto al servicio de la destrucción de la misma persona. Ya el Señor nos dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí presente. Digan sí a lo que es sí y no a lo que es no, que el resto viene del maligno. Por lo tanto, si estamos en una situación de enfrentamiento, de muerte, ¿quién está guiando las mentes de estas personas, ¿no?, que soliviantan al pueblo
comunican noticias falsas, mienten, calumnian, para poder convencer a la gente de que lo sigan a ellos, pero no con el propósito de que la gente sea mejor, sino con el propósito de ellos beneficiarse. Este pasaje nos hace ver eso. Necesitamos, por lo tanto, organizar nuestras vidas y resolver los asuntos del mundo, no pensando como piensa el mundo, sino pensando como piensa Dios. Y recordemos otra vez las palabras que le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Cuando Pedro quiso actuar de una manera personal, humana, sin tomar en cuenta cuál había sido la voluntad de Dios y los designios de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres y no como Dios. Pues si queremos alcanzar paz en este mundo, si queremos alcanzar que en el mundo haya integración, tenemos que aprender a vivir en fraternidad y en amistad social, como nos lo enseña la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Pensemos como el Señor y no como los hombres, para poder alcanzar una vida digna, de paz, de armonía y de amistad social. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.